comenzado hace unos fines de semana atrás, que tiene que ver con 5 disciplinas espirituales para hacer una iglesia viva. Vamos a ir repasando, estuvimos viendo sobre adoración cuando nos visitó Gabriela y nos compartió de la palabra, estuvimos hablando también acerca del servicio la semana pasada, estuvimos hablando también acerca de la comunión. Son disciplinas, adoración, comunión, servicio, que nosotros como iglesia tenemos que implementar para ser una iglesia viva y fuerte. Son disciplinas porque tenemos que trabajar en ellas, tenemos que esforzarnos, tenemos que luchar para poder desenvolvernos en estas áreas, en este aspecto. Y hoy en esta tarde vamos a hablar acerca de otra disciplina que también tenemos que incorporar a nuestra vida cotidiana, y es acerca del discipulado, como allí lo tiene mencionado. ¿Sabe qué? Cada uno de nosotros somos resultados de que alguien escuchó las palabras de Jesús cuando Él dio la gran comisión que dice Mateo 28, 18 en adelante, ¿qué dice? ¿Conoces el versículo? Mateo 28, al final de Mateo, versículo 18 al 20. Si no tiene su Biblia ahí, puede rapidito fijarse qué es lo que dice. Mateo 28, 18 en adelante. ¿Qué dice allí? Palabras de Jesús. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en los cielos, en el cielo y en la tierra, por tanto id y hacer discípulos a las naciones, bautizándolas en el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alguien seguramente escuchó la voz del Señor, se preocupó por esto, trabajó en esto y llevó la palabra del Señor y tuvo en su corazón el poder acercar la palabra para que nosotros podamos transformarnos hoy, no solamente en creyentes, porque el mandato del Señor, la enmienda que aquí el Señor nos deja, no es solamente hacer creyentes, no es solamente hablar a otros del Señor, sino hacer discípulos. Y nosotros, en el día de hoy, somos discípulos, porque somos alumnos del Señor, somos personas que estamos aprendiendo de Él, y día a día tenemos que crecer en este ejercicio, ¿sí? Acuérdese, usted no es el propósito de Dios que se transforme solamente en un creyente de Dios, sino que usted tiene que transformarse en un discípulo. Y cada uno de nosotros tenemos que ser discípulos del Señor, seguidores de Él, que tratan de imitarle a Él. No alcanza con creer. Para que nuestra vida realmente empiece a ver resultados diferentes, tenemos que transformarnos en discípulos. Usted puede creer en Dios, pero si no pone por obra las palabras que el Señor les enseña, las cosas que Dios nos transmite en su palabra, nada va a suceder. Es por eso que tenemos que ser discípulos de Él, para poder también ir haciendo discípulos a otros. Queridos hermanos, tenemos la necesidad de trabajar en discipulado. En cuanto a esto, abro un paréntesis de algo que me estaba olvidando. El primer fin de semana del mes de abril, culto por la mañana, si no me equivoco es, alguien que tenga rápido el almanaque, 4 o 6 de abril, ese día vamos a estar realizando algunos bautismos que nos quedaron pendientes de hace unos meses atrás. Y bueno, antes de que se nos venga el frío de todo, vamos a agarrar medio fresquito, con el otoño ya, pero igualmente vamos a cumplir con ese mandato. Así que si hay alguien también, querido hermano, que desea asumir ese compromiso, dar ese testimonio de fe, dar testimonio de su fe en Jesucristo a través del bautismo, por favor acérquese a mí, coméntemelo y vamos a estar charlando para luego combinar todos en un encuentro para poder estar hablando acerca de esto. Y el día 6 de abril, 6 del 4, ese día vamos a estar realizando bautismos aquí en la iglesia. Amén. Cierro paréntesis y seguimos con la palabra. Usted, yo, cada uno de nosotros tenemos que ser discípulos del Señor y transformarnos día a día en una persona más sabia en cuanto a las cosas de Dios. Discipulado quiere decir eso, quiere decir estar dispuestos a aprender, quiere decir estar dispuestos a conocer más de Dios. Hay un proverbio que se encuentra en el capítulo número 1. Proverbio capítulo número 1. Empieza allí por el versículo, ahí no está anotado, pero ya le digo. Proverbio capítulo número 1, versículo número 20. Comienza a mencionar estas palabras. Allí el autor del libro de los Proverbios, que es el rey Salomón, usa una ilustración, mejor dicho, una personificación. Le da vida, en este caso
un sujeto que es la sabiduría. La sabiduría comienza a hablar, la sabiduría comienza a levantar la voz y dice lo siguiente. Proverbios capítulo 1, versículo 20 en adelante: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Está hablando la sabiduría. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Aquí ya podemos ver en estos versículos que dimos lectura del proverbio número 1, muchísimas cosas de las cuales podríamos tomar principios también para nuestra vida, pero solamente lo vamos a usar como un disparador en esta tarde. Queridos hermanos, la sabiduría anda buscando gente que quiera recibirla. La sabiduría anda buscando, persiguiendo gente, cristianos que realmente quieran ser sabios. Y a veces no los encuentra. Y de repente sucede que los encuentra tarde, cuando estos cristianos que en un momento desecharon la sabiduría, se encuentran sumergidos en algún problema. Y ahí nos acordamos que si hubiéramos seguido el consejo, si no hubiéramos dispuesto a aprender, si nos hubiéramos dispuesto a conocer de lo que Dios tenía para nosotros, nos hubiéramos librado de unos cuantos problemas. Por eso es importante el discipulado. Por eso es importante que nosotros crezcamos en este aspecto y que nosotros día a día nos preocupemos por ser personas más sabias en las cosas de Dios. Por eso yo le animo, querido hermano, usted tiene que crecer en su vida discipular, en su vida siguiendo al Maestro, en su vida aprendiendo más de las cosas del Señor. Nosotros somos discípulos de Cristo, esto no debemos olvidarlo. Somos discípulos de Cristo. Si la palabra dice en Mateo capítulo número 10, versículo 24, que el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su Señor. ¿Sí? La Biblia dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo es más que su Señor. Le hago una pregunta, ¿cuál es nuestro lugar? Porque a veces nosotros pretendemos ocupar lugares que no nos corresponden o que no estamos calificados para ocupar. Hay alguien que es el maestro y hay alguien que es el alumno. Hay alguien que es el maestro y hay alguien que es el discípulo. ¿Qué lugar nosotros vamos a adoptar? Porque a veces creemos que ya las sabemos todas, que no necesitamos aprender nada más. Entonces le estamos diciendo a Jesús, Señor, no tenés nada para enseñarme, yo ya soy maestro de mi vida y puedo arreglármelas solos. Recuerde cuál es nuestro lugar. Nosotros siempre vamos a ser discípulos. Siempre vamos a ser discípulos. Y si nos ponemos frente al Señor, todos los días vamos a tener algo nuevo para aprender. Y si esto no lo reconocemos, nos vamos a llevar unos cuantos chascos en la vida, porque varias veces nos vamos a lamentar y decir, ¿por qué no escuché la voz del Maestro? ¿Por qué no escuché un poquitito más? Porque ciertamente tenía algo más para enseñarme. Ciertamente tenía yo algo para aprender. Nunca olvidé cuál es nuestro lugar. Y nuestro lugar es ser discípulos. Y como discípulos no vamos a poder superar a nuestro Maestro. La Biblia nos anima, nos insta, creo que está acá anotado también más adelante, que nosotros tenemos que parecernos a Él, que buscar ser como el Maestro. Pero comparándonos con Jesús, en ningún momento lo vamos a poder superar. ¿Quién más perfecto que Él? Sabio como Él. ¿Sí? Nosotros necesitamos saber que siempre vamos a ser discípulos y que necesitamos estar en un continuo aprendizaje. Necesitamos estar en un continuo aprendizaje.
nosotros somos discípulos tenemos que reconocer esto. Yo soy discípulo desde ahora, desde que he rendido mi vida a los pies de Cristo, pero para siempre. No es que ser discípulos es tener un cursito en la iglesia de 2 o 3 semanas, leer un librito y nada más. Eso no es un discipulado. Nuestro discipulado dura toda la vida. Somos discípulos toda la vida. Y toda la vida vamos a tener que estar aprendiendo. Toda la vida vamos a tener que estar adquiriendo principios, vamos a tener que estar adquiriendo valores que están en la palabra de Dios e ir incorporándolos a nuestra vida. Porque, queridos hermanos, ya les digo, ¿sí?, un video tutorial, un pequeño discipulado, un librito, no le va a solucionar los problemas de su vida. Nos puede ayudar a superar determinados momentos y a crecer en determinados aspectos de nuestra vida espiritual. Pero para seguir avanzando todos los días tenemos que estar dispuestos a aprender. Y a veces nos cuesta, ¿vio? Yo ya el colegio lo dejé hace rato, siempre me costó aprender a estudiar, el pastor me dice que tengo que seguir aprendiendo cosas, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿Cuántos cursos me quieren enchufar? ¿Qué día más tengo que venir a la iglesia? No le estoy hablando acerca de eso, querido hermano. Le estoy hablando acerca de una disposición en nuestro corazón, de estar constantemente aprendiendo del Maestro. Si perdemos eso, es porque ya estamos pensando que hemos superado, que estamos más arriba, que no necesitamos aprender más. Y quiero decirle que cada uno de nosotros, yo incluido, tenemos mucho por aprender. No sabemos nada de la vida. Tenemos mucho por aprender todavía comparado con las cosas que Dios quiere enseñarnos. Y debemos estar dispuestos a aprender. Usted tiene que estar dispuesto a aprender. Y no solamente eso, debemos estar dispuestos a seguir adquiriendo conocimiento. Porque podemos aprender algunas cosas, pero podemos cometer el error de decir, listo, con esto ya me alcanza. No solamente estar dispuestos a aprender algo nuevo, sino a seguir aprendiendo todos los días algo nuevo. Todos los días adquiriendo conocimiento de parte de la palabra de Dios para nosotros. Todos los días tiene que estar en nosotros esta disposición de aprender. Porque si no, nos vamos a perder muchas cosas de parte de Dios. Somos discípulos de Cristo y si pensamos no necesitar aprender, si pensamos que no necesitamos aprender más, es porque no nos estamos poniendo en una posición que no, perdón, lo vuelvo a leer. Si pensamos no necesitar aprender más, es porque nos estamos poniendo en una posición que no nos corresponde. Busque este versículo, no lo tengo aquí anotado, así que necesito que usted lo busque para corroborar esto que estoy diciendo. Mateo capítulo 23, versículo número 8, que es muy similar al versículo anterior. Mateo 23, versículo número 8 al 10 dice: pero vosotros no querráis que os llamen rabí, que significa maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. ¿Quién es el maestro? Cristo, Jesús, ¿sí? Y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro. Lo vuelve a repetir el versículo número 10, el Cristo. ¿Sí? Tenemos un Maestro, y si nosotros decimos que no necesitamos aprender más nada, es porque nos estamos poniendo en una posición de maestros cuando no lo somos. Podemos tener conocimiento en determinadas áreas, podemos tener experiencia en determinadas cosas, pero siempre tenemos que reconocer que vamos a necesitar más conocimiento, aprender más y estar dispuestos a hacerlo para poder seguir avanzando en nuestra vida. Usted puede ser bueno en una área, pero seguramente en otras áreas de nuestra vida necesitamos crecer. ¿Sí? Tal vez tenga a su hermano de al lado que sea experimentado, experto, conocedor de algunas cosas, pero usted tal vez sea experto, conocedor, tiene conocimiento acerca de otras áreas de la vida. Y juntos nos podemos enseñar los unos a los otros si estamos siempre en esa disposición de ser discípulos. Porque mayormente pasa que nosotros nos ponemos en una posición superior, de orgullo y no de humildad, con necesidad de escuchar lo que el otro tiene para decirme. Y ese sentir tiene que estar en nosotros. Siempre estar dispuestos a escuchar lo que mi hermano tiene para decirme, porque ahí seguramente voy a poder aprender mucho. Voy a poder conocer cosas que eran desconocidas, áreas o aspectos de la vida en los cuales yo no tenía el conocimiento necesario para poder desenvolverme. Y queridos hermanos, ahí en ese aspecto tenemos que crecer. Tenemos que crecer en ese aspecto.
estar siempre dispuestos a aprender, porque cuando dejamos de estar dispuestos a aprender es porque estamos pretendiendo que ya somos maestros y no lo somos. Somos hermanos, pero no maestros el uno del otro. Hay un maestro al que debemos seguir y ese es Cristo Jesús. Hay un versículo bastante controvertido en la Biblia, pero tiene que ver con esto, porque Cristo en ese versículo habla acerca del discipulado. Dice en en Juan capítulo 12, versículo 25, se repite también en Mateo 16, 24 al 25, el que no aborrece, querido hermano, su vida, el que no aborrece su vida, no puede ser discípulo de Jesús. Y parecen palabras duras. Lo voy a leer del versículo que está en Juan, capítulo número 12. Juan capítulo número 12. Versículo número 25 dice, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si nosotros no estamos dispuestos a morir a nosotros mismos, no estamos capacitados para ser discípulos del Señor. Porque ¿sabe qué? Esto tiene que ver con lo siguiente, dejar mi vida de lado para adoptar la de Él en mí. Eso significa morir a mí mismo para que Cristo crea en mí. Cuando Dios nos habla de que tenemos que aborrecer nuestra vida, es que usted no tiene que odiar lo que es, no tiene que lastimarse a sí mismo, sino que lo que está diciendo es que nuestra vida tiene que estar en segundo lugar y que lo que Dios quiere, lo que Dios espera, lo que Dios piensa de nosotros, tiene que estar en primer lugar. Tenemos que siempre amar más lo que Dios espera de nosotros, porque como lo mencionábamos al principio, los pensamientos de Dios siempre van a ser más altos que nuestros pensamientos. Por eso no ame tanto las cosas que usted pretende. Porque ya le digo, algunas pueden ser buenas, ¿sí? Pero lo que Dios pretende es mucho mejor. Lo que Dios pretende, lo que Dios espera, lo que Dios quiere enseñarnos es mucho mejor. Aunque tengamos buenos planes, buenas estrategias, buenos métodos, buenas intenciones, recuerde, no se quede con eso, no ame tanto eso, no se aferre tanto a lo suyo, porque lo que Dios tiene es mejor. ¿Y por qué no buscarlo si lo de Dios es mejor? ¿Por qué quedarnos con lo nuestro? ¿Sí? Y a veces tan argentinos somos que preferimos, ¿no? Ese pájaro hermano que siguen volando. Anímese a lo que Dios quiere, ¿sí? Y para ello necesitamos aprender cosas nuevas. No se quede con lo suyo que aparentemente es bueno. No, valore lo que Dios tiene para usted, que es mucho mejor. Usted tiene una familia, Dios la quiere bendecir más. Usted tiene un trabajo, Dios lo quiere bendecir más en tu trabajo. Usted anhela un crecimiento, prosperidad, usted anhela desenvolverse en la vida, desarrollarse en la vida, crecer, construir un hogar, una familia. Dios lo quiere eso mucho mejor todavía. Por eso no nos aferremos tanto a lo que nosotros queremos, sino que busquemos lo que Dios tiene, porque lo de Dios siempre va a ser mejor, los planes de Dios siempre van a ser mejores que los nuestros. Hay un peligro. Si nosotros no estamos dispuestos a aprender día a día cosas nuevas, podemos llegar a caer no solamente en orgullo, pretender o pensar que no necesitamos aprender nada más, y eso puede terminar en un resultado negativo en nosotros, transformarnos en personas necias, y cuando somos necios y llega la ignorancia en nuestra vida, Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue destruido, dice Oseas, Dios mismo le está hablando a su pueblo que se encontraba asolado y dijo, la razón por la que estamos así, el problema es lo siguiente, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Le faltó poner en práctica, le faltó vivir la ley de Dios. Si nosotros dejamos de aprender, si nosotros dejamos nuestro discipulado personal, individual, nuestro crecimiento en el Señor, nos puede pasar lo mismo. Pueden llegar a venir los peligros, pueden llegar a venir las amenazas, y no solamente van a ser amenazas a nuestra vida, pueden terminar transformándose en realidad los fantasmas que en algún momento hemos temido. Por eso, hermanos, la mejor forma de combatir los riesgos que podemos llegar a enfrentar, como también lo menciona Proverbios, como lo menciona el capítulo que estuvimos leyendo, ¿sí?
el haber tenido consejo nos va a hacer vivir confiados. Si siempre estamos aprendiendo de Dios, usted tiene que estar confiado que nada malo le va a ocurrir, porque usted estuvo aprendiendo de Dios. Ahora, si hemos dejado de aprender de Él, si hemos dejado de depender de Él, sí estamos corriendo el riesgo. Nunca deje de aprender lo que Dios tiene para darle a usted, porque de esa manera nos evitamos el riesgo de terminar cayendo presos de algún peligro que puede llegar a aparecer en nuestra vida. Muchas veces pasa que por dejar de crecer al lado del Señor, los matrimonios, las familias comienzan a ser heridas. Nuestra vida personal, sentimental, individual comienza a ser lastimada. Queridos hermanos, ¿por qué a veces pasa que yo creo, a veces muchas discusiones acerca del tema, acerca de este tema, pero yo creo, sí pasa, lo he visto, no lo puedo negar, que cristianos caen en depresión. Pasa. Y que se la pasan encerrados en su casa sin poder salir hacia adelante, sin poder avanzar, ya hasta con sentimientos de muerte. Cristianos, pasa. A veces hemos hecho discusiones tan largas, ¿puede un cristiano deprimirse? ¿Será cristiano de verdad o no será de verdad? Y a veces ponemos en tela de juicio esas cosas. Queridos hermanos, ¿sabe cuándo llega a esos peligros como ese? Cuando nosotros dejamos de seguir, dejamos de aprender, dejamos de incorporar los principios de Dios en nuestra vida. Y hemos empezado a seguir otra voz. Y hemos empezado a escuchar otras palabras. Y recuerde que la fe viene por el oír. Ojo con lo que está escuchando. Usted, hermano creyente, usted, hermano cristiano, ojo con lo que escucha, porque si le presta su oído a cualquier cosa, eso va a afectar nuestra fe. Si escucha la palabra de Dios, si escucha de Dios, eso va a afectar su fe para bien. Pero si escuchamos cualquier cosa, eso va a afectar nuestra fe para mal. Y podemos llegar a terminar en destrucción por no seguir la voz correcta. Por eso tenemos que estar siempre aprendiendo de Dios. Siempre aprendiendo de Él, para no terminar corriendo ningún riesgo. Si en este tiempo le ha tocado experimentar algún problema en su vida, no se condene, ni diga el pastor está hablando mal de mí. No es eso lo que le estoy diciendo. Lo que les quiero animar, querido hermano, es que cambie la fuente de donde usted recibe esa información. La fuente de las palabras y de las voces que está escuchando. Porque esas voces están dañando su vida. Comience una vez más a escuchar la voz de Dios. Que esa voz nos va a ayudar a llegar a un buen puerto. No solamente esto, tenemos un ejemplo de una persona que siempre estuvo dispuesto a ser un buen discípulo. Y lo encontramos en el Antiguo Testamento. Yo le animo a buscar Esdras, el libro de Esdras, capítulo número 7, versículo número 10. Esdras capítulo 7, versículo número 10, va a encontrar el libro de Esdras antes del libro de los Salmos, en el Antiguo Testamento. Después de Samuel, de Reyes, Crónicas, va a encontrar el libro de Esdras. Esdras capítulo 7, versículo número 10. Dice algo muy interesante, algo muy lindo, es un versículo que le animo a que podamos imitar este ejemplo. Esdras era un escriba. Los escribas en el Antiguo Testamento eran personas dedicadas entera y exclusivamente a estudiar la ley de Dios y a poder transmitirla también después a las generaciones y a las personas de ese momento. Un maestro. Pero fíjese la actitud que hay en él. Dice el versículo número 10, porque Esdras había preparado su corazón, por eso es que pudo llegar a ser un buen maestro, a ser una persona que podía bendecir a otros, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar a Israel los estatutos y sus decretos.
Y esa actitud le animo a que nosotros también podamos imitar. Preparemos nuestro corazón. Nosotros tenemos que preparar nuestro corazón, procurar y preocuparnos por inquirir de la ley, inquirir de la palabra de Dios, inquirir de los principios de Dios, de la moral de Dios, de los paradigmas de Dios. No solamente conocerlos, falta algo, que son cumplirlos. Somos buenos discípulos no solamente cuando aprendemos, sino cuando aplicamos lo aprendido. Y recuerda, yo a veces menciono que si dentro de la semana no aplicamos lo que vamos aprendiendo, es muy probable que en pocos días y a lo largo de 10 días ya vamos olvidando lo que aprendimos. Por eso es necesario que lo que usted aprende lo aplique inmediatamente. Y a medida que lo aplicamos ya se incorpora a nuestra vida. Si no lo aplicamos no se incorpora y tenemos que volver a aprender otra vez. ¿Sí? Por eso es que yo le tengo que prestar el auto a mi señora, porque ella aprendió a manejar, pero si no se lo presto lo va a perder enseguida. Así que va a tener que volver a aprender. Así que yo voy a tener que aprender a soltar el auto. No solamente es necesario el conocimiento, hay que aplicar ese conocimiento. Hermanos, no nos olvidemos de eso. No solamente es bueno conocer lo que Dios quiere y espera de cada uno de nosotros, lo que Él nos enseña, lo que Él quiere transmitirnos, sino que es necesario empezar a ponerlo por obra. Si Dios le empieza a mostrar, Dios le empieza a enseñar que lo que usted está haciendo es correcto, siga por ahí. Pero si Dios le dice eso es incorrecto, no se quede solamente con eso, aplíquelo. Quiere decir, hay que cambiar, hay que dejar, hay que ir por otro rumbo. Si Dios nos va enseñando cosas, no solamente reciba esa información, aplíquela a su vida. Aplíquela a su vida. Y crea lo que Dios tiene para enseñarle. Y una vez que nosotros hemos aprendido, inquirido, cumplimos con esa palabra, estamos capacitados también para poder seguir transmitiéndola a otros. Él propuso en su corazón inquirir la ley, cumplir la ley y poder enseñársela a otros. Es nuestra responsabilidad seguir haciendo discípulos, sabiendo de que no somos unos más que los otros, que somos hermanos en cuanto a esto. Y maestro, hay uno solo, que es Cristo. Pero nosotros cotidianamente no nos tenemos que olvidar que tenemos que conocer de los principios y de la palabra de Dios. Tenemos que aplicarlos y tenemos que darlo a conocer a otros. Tenemos que hablar a otros de los principios de Dios. Y empecemos por casa, queridos hermanos. En nuestra casa tenemos que enseñar los principios, la moral, los valores del reino. En nuestra casa, padre, madre, los que están en autoridad. Si usted está con su familia, con su esposo o esposa en su casa, tomen autoridad y comiencen a enseñar los valores, los principios del reino en su casa. Querido varón, si estás solo al frente de tu familia, tenés que enseñar los valores del reino. Querida mujer, si estás sola en tu casa, tenés que enseñar los valores del reino. Es en nuestra casa donde tenemos que empezar a aplicarlos. Porque pasa lo siguiente, a veces pensamos que de las cosas de Dios y los valores de Dios que te lo enseñan en la iglesia. Quiero pedir por favor algo, se me fue la profesora de matemática, la experta, así que voy a necesitar a alguien. Por favor, dígame a alguien cuántas horas tiene la semana. Una semana de 7 días, ¿cuántas horas son? 24 por 7 creo que tendríamos que hacer. ¿Cuánto es 24 por 7? ¿168? ¿Sí? ¿No, nadie sacó el celular ahí? ¿168? Muchas gracias. 168 horas tiene la semana. 168 horas. Vamos a quitarle la mitad. ¿Cuánto quedaría? 84, ¿no? 84 horas porque vamos a calcular que la mitad del tiempo, bueno, dormimos. Vamos a dejar 12 horas por día. 84 horas. A veces nosotros, las familias, los padres, pretendemos que en 2 horas de iglesia los domingos, sumémosle 2 horas más de escuelita bíblica, les siembren a nuestros hijos los valores para que después vengan a nuestra casa transformados. Queridos hermanos, lo que los hijos aprenden en una semana, en 80 horas en su casa, lo que aprenden 80 horas en su casa, no se lo puede modificar en 4 horas. Es mucha diferencia. Es mucha diferencia. Las maestras de escuela bíblica que están aquí trabajando, con 2 horas de escuela bíblica, no pueden luchar contra 80 horas en su casa de otros, que pueden ser otros valores.
creemos que son los mismos y que se complementan 80 con 4 horas más. Pero ¿qué pasa? A veces pretendemos que en la iglesia transformen a nuestros hijos y nosotros tal vez no les sembramos los valores correctos, no les sembramos los principios correctos, y que después que el pastor se arregle, que la maestra de escuelita se arregle, que le enseñe ella, que le enseñen ellos, y no se arregla ese problema. Tenemos el tiempo suficiente nosotros como padres para enseñar los valores que tenemos que enseñar y que es parte de nuestro sacerdocio, es parte de nuestra tarea. Por eso yo le animo a que para poder sembrarle buenas cosas a nuestros hijos, dejarle una buena plataforma para que ellos puedan seguir despegando, usted tampoco deje de aprender. Tampoco deje de aprender. Porque lo que aprendemos de nuestros padres es muy valioso. Es muy valioso. Seguramente muchos de nosotros tendremos buenos recuerdos o buenos lazos de unión tal vez con nuestros padres, y algunos no, por las situaciones de vida que tal vez nos ha tocado vivir a cada uno de nosotros. Pero seguramente usted recuerda cosas especiales que sus padres le transmitieron. O tiene esos momentos guardados cuando él le enseñaba a agarrar la cuchara del bañil para levantar un reboque, no sé, las cosas que le sembró su padre y se recuerda, tal vez. O alguien que estuvo sobre usted enseñándole. Y eso seguramente que afectó su vida. Así como también seguramente las cosas negativas que vio sus padres también lo han afectado a usted, y también en su corazón guarda y tiene presente todas esas cosas. Bueno, imagínese eso para adelante. ¿Qué quiere dejarle usted a sus hijos? ¿Qué quiere dejarle usted a sus nietos, a las generaciones futuras? Si nosotros queremos que ellos sean mejores, que ellos puedan desarrollarse correctamente y con una moral de Dios, con principios de Dios, es en nuestra casa, hermanos. Es en nuestro hogar. Y para eso usted tiene que mostrar que es un buen discípulo. Usted tiene que demostrar que es un buen discípulo para que su hijo también aprenda, vea y sepa que él también tiene que seguir aprendiendo. Es muy feo ver, y lo vemos todos, ya generaciones, y no la segunda, la tercera. Tal vez acá en San Justo Centro no lo vemos tanto, pero también lo encontramos. Pero no es por menospreciar ni por nada, por favor, no estoy haciendo, no quiero ser ni peyorativo, ni como se dice, ni tampoco pensar que una zona determina nuestra calidad de vida, no estoy diciendo eso. Pero ustedes pueden dar testimonio que hay determinados barrios de nuestra zona donde ya no solamente hay padres delincuentes, sino que hay hijos delincuentes y nietos delincuentes. Bueno, hay chiquitos, ya que a esta edad tienen muchos, casi 10 años, que vieron que su padre robaba, que vieron que su abuelo robaba y que piensan que la vida es eso. Vieron que su padre tomaba, que su abuelo tomaba y piensan que la vida es eso, que frente a un problema lo primero que hay que hacer es agarrar una botella y desahogarse por ahí. ¿Sí? Vemos mucho eso, vemos cómo cada vez la sociedad está peor. ¿Sí? Y eso se va a transformar, eso va a cambiar cuando nosotros nos animemos como padres a sembrar algo distinto, a sembrar algo diferente. Y para eso tenemos que recibir algo diferente. No podemos dar lo que no tenemos. No podemos dar lo que no tenemos. Por eso, anímese, luche, busque, trabaje por ser un buen discípulo y ser una esponja de aprendizaje de los valores de Dios. Aprenderlos, aplicarlos para poder enseñarlos. ¿Sí? Querido hermano, y con esto no le quiero decir que vamos a poner un discipulado de lunes a viernes en la iglesia, que usted tiene que estar todos los días aquí en la iglesia para venir aquí a escuchar lo que el pastor nos tiene que enseñar. No, lo que yo estoy provocando y quiero animarles es que usted comience a ser autodidacta en su discipulado. O sea, tener un corazón dispuesto a aprender, cuáles sean las herramientas necesarias. Hoy en la actualidad hay tantos medios de los cuales podemos aprender, salvando también tenemos que cuidarnos de las falsas doctrinas que andan dando vuelta, cuidémonos de eso, pero querido hermano, tenemos tantas cosas de las cuales podemos aprender. Si usted no puede ir a una escuela hoy hasta por internet, puede ir a la escuela. Ni se tiene que mover de su casa. Usted puede agarrar un libro y aprender. Usted puede agarrar la misma Biblia y seguir aprendiendo. Usted puede agarrar una predicación en audio y aprender. Usted puede poner una radio cristiana y seguir aprendiendo. Usted puede comprar un DVD y seguir aprendiendo. Hay tantas cosas de las cuales nos pueden ayudar a nuestro crecimiento.
hay mucho en la actualidad. Gracias a Dios, lo que en otro momento pensamos que era todo del diablo, hoy lo podemos usar para nuestro crecimiento. Hay muchas cosas, y si Dios quiere, vamos a empezar a aplicar algunas de esas cosas en un futuro aquí, para poder también fomentar a seguir teniendo nosotros nuestro propio discipulado. Pero hermanos, yo lo que quiero apuntar es a que usted tenga un corazón dispuesto a seguir aprendiendo. No se conforme con lo que hasta aquí tiene. Hizo una escuela de líderes, hizo una carrera en un seminario, hizo 3 materias de esto, hizo cuántos discipulados, se leyó la Biblia 34 veces, bueno, léala 35, léase otro libro más, escuche otra predicación extra, vuelva a repasar lo que Dios ya le enseñó, sigamos creciendo día a día, capacítese en su ministerio, así como los maestros en la escuela tienen que atravesar jornadas distintas de capacitación y de aprendizaje para actualizarse, hoy más también con la informática y todo lo demás, las distintas empresas capacitan a su personal para que ellos día a día puedan también ser perfectos en lo que hacen, profesionales en lo que hacen. Usted siga capacitándose, busque crecer, porque eso nos va a ayudar a ser una iglesia fuerte y firme, y ningún viento de doctrina raro nos va a poder sacudir. Y ningún peligro nos va a poder tampoco zamarrear. Por eso, hermanos, tenga un corazón dispuesto a aprender. Conoce mucho, sabe mucho, gloria a Dios, pero puede aprender un poquitito más. Nuestra cabeza es lo suficientemente grande para poder seguir recibiendo información. Más la vida, mucho esto. Pero, hermanos, siempre hay un lugarcito para adquirir. El saber no ocupa lugar, y mucho más en las cosas de Dios. Dios tiene mucho para enseñar. Tome ese corazón de discípulo. Señor, yo quiero aprender cada día más. Para ponerlo por obra en mi vida, así como Esdras, pero también para poder eso ir ministrándolo a otros. Porque si no lo tenemos, no lo vamos a poder dar. Amén. Querido hermano, una iglesia que cotidianamente busca aprender más de su maestro, Dios, siempre va a ser una iglesia fuerte, estable y segura. Busque cada día aprender más y más de Dios. Seamos realmente una iglesia discipular que sigue la voz de su maestro. Amén. Yo le animo a que se pueda poner de pie.